Mira que he pensado, digo, que no se me olvide, lo tenía aquí. Bienvenidos. No hay historia de niños, por lo visto, no pasa nada, por un sábado no pasa nada. Son sábados tan especiales en sí mismos que siempre hay historia de niños, por una vez que no haya, pues lo hace más especial todavía, no es importante. Aunque luego tendréis vuestra parte, que vosotros sí que sois importantes, que conste. Bueno, yo decía, que haya poca gente, por favor. Soy más de derechas que de izquierdas, pero yo os pediría, me voy a quedar aquí porque le he prometido a David que me voy a portar bien, no me voy a mover mucho. Pero si los que estáis aquí queréis poneros aquí, mejor, porque así me evitáis estar pasando de un lado para otro. Aunque no quiere decir que no vaya al otro extremo también, porque a veces eso me relaja. Bueno, gracias. Si yo os digo que voy a hablar de un libro muy corto, muy interesante, que ha habido polémicas para saber si se metía en el canon bíblico o no, porque en el fondo es una carta personal. ¿Qué hace una carta personal en el canon bíblico? ¿Qué hace? ¿Da problemas? Si os digo que tiene solo 25 versículos y que trata solo un problema cultural, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué hace Filemón en la Biblia? ¿Qué hace? Una carta que Pablo escribe a un amigo, una carta personal en la que en realidad no hay ningún tema pastoral, ninguno, no hay ningún tipo de exhortación, y sin embargo es una carta personal que está metida en la Biblia. Realmente es útil. Es increíble. ¿Qué libros nos llegan a nuestra época que vienen de parte de Dios? Y empieza Pablo presentándose. Yo, Pablo. Ya sabemos quién lo escribió. Yo, Pablo, te escribo esto. Pero fijaos, qué curioso cómo empieza el versículo 1. Pablo, prisionero ¿de quién? Prisionero de Jesucristo. ¿Pablo estaba prisionero? Estaba prisionero en Roma. Y es muy curioso porque normalmente Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, porque tenía que demostrar que venía de parte de Dios para escribir un mensaje. Pero esta vez no. A veces decía, soy prisionero por Cristo, que eso sí que tenía sentido. Ser prisionero por Cristo significa que estaba en la cárcel a causa del Evangelio. Pero esta vez qué curioso y qué interesante. Pablo dice, soy prisionero de... Es decir, yo puedo estar en la cárcel, pero no soy prisionero ni de los carceleros ni del Imperio Romano. El único que me hace prisionero, ¿quién es? Cristo. Yo soy su prisionero. Me encantaría ser su prisionera a mí también. Así empieza Pablo. Claro, no tiene que demostrar nada. Escribía a un amigo. Escribió una carta a un amigo. ¿Os imagináis Filemón cuando recibe esta carta? ¿Qué debió sentir? Los recuerdos que tiene de Pablo es un hombre activo, evangelizador, lleno de energía, predicando de un sitio para otro, y de repente está preso. Pero fíjate, podía haberse quejado, podía haber dicho, ay, Filemón, qué mal estoy aquí, de verdad. Ay, mándame gente que me visite, ven a verme, cualquier cosa. No se queja ni un solo momento, porque es prisionero de Jesucristo. No es prisionero de nadie más. Ni una sola queja. No, ni una mención a lo mal que estaba, que seguramente lo estaba, que estar prisionero no es estar en la cárcel hoy en día, las condiciones eran muy, muy paupérrimas. ¿Sabemos algo de Filemón? ¿Sabemos algo de este personaje? Muy poco, muy poco. Lo poco que sabemos es que era un hombre seguramente con dinero. Aquí lo único que dice Pablo es que a la iglesia que tienes en tu casa. Se puede tener dinero, pero se puede no ser hospitalario. No significa que tener dinero seas generoso. Pero Filemón lo era. Tenía dinero, era rico, pero es que encima tenía una iglesia en su casa. ¿Cómo podía ser que Filemón tuviese una iglesia en su casa cuando Pablo estaba en la cárcel a causa de eso? Yo no sé si lo hubiese sabido, Yo hubiese dicho, uy, yo no, que no quiero terminar como prisionero, lo dejo, chicos, que no nos reunimos más. Buena excusa, ¿no? El miedo a veces nos hace no seguir actuando, pero el Filemón siguió invitando a gente a su casa.
Y en su casa había una iglesia. Yo admiro, porque no había lo que tenemos ahora. Se reunían en hogares, en casas que ponían a su disposición. Me parece encantador. Del versículo 4 al versículo 7, Pablo dice unas cosas de Filemón que son muy bonitas. Me encantaría que esas mismas palabras fuesen para cada uno de nosotros. Imaginaos si esas palabras lo dice alguien de nosotros. Siempre doy gracias a Dios por ti y te recuerdo en mis oraciones. Porque oigo del bien que haces, de tu fe en el Señor Jesucristo y por el amor que tienes a todos los hermanos. ¿Os imagináis que dijesen eso de nosotros? Nos recuerdan por el amor que tenemos a nuestros hermanos. Oro para que sigas siendo activo en compartir tu fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué palabras más bonitas! Pablo, que conoce muy bien a Filemón, sabe que es un pilar en el Evangelio, es un pilar. Y oro por ti, para que sigas haciendo lo que hasta ahora has hecho. Compartir lo que tienes dentro, y no puedes hacerlo de otra forma. Fijaos lo que dice el versículo 8, qué interesante. Tengo mucha libertad. ¿En quién? En Cristo. Por si no le ha quedado claro a Filemón, Pablo dice, tengo mucha libertad en Cristo. Y está prisionero. ¿Qué libertad le puede dar Cristo? Si físicamente no era libre. Es la libertad que nos da el Evangelio. Tú puedes estar encadenado, pero sentirte libre en Cristo. Y Pablo dice claramente, ni una queja, porque sigo siendo prisionero de Cristo y encima me siento libre. ¿Qué espíritu tenía Pablo? ¿Qué claras tenía las ideas? Una claridad de ideas increíble. ¿Para qué me voy a quejar si no sirve de nada? Voy a darle un enfoque positivo a mi situación. Yo me estaría quejando, es posible que me estuviese quejando, no lo sé. No he estado nunca en la cárcel, nunca se sabe. Pero, no sé, igual diría, pues qué mal estoy aquí, me han reducido la libertad y tendríamos motivos para quejarnos todos. Pablo se encuentra libre en Cristo. Qué ejemplo, ¿eh? Qué ejemplo. Para mí es un modelo. Después de Jesús, aseguro que Pablo es el personaje que más claras tenía las ideas, que mejor había comprendido el Evangelio. Y le empieza a plantear un problema. Se plantea un problema. En el fondo, fijaos, utiliza 9 versículos como introducción, prepara el terreno muy bien, prepara el terreno y de repente le va a presentar el problema. Oye, mira, Filemón, tengo aquí conmigo a alguien. Me ha venido a ver a alguien. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. En otro tiempo fue inútil, pero ahora ya es útil. Te lo devuelvo. Recíbelo como a mi propio corazón. Fijaos, para entender esos versículos necesitamos entender qué pasaba realmente en esa época. ¿Qué pasaba con Onésimo? ¿De dónde salía este personaje? De repente lo menciona un personaje que no conocemos de nada y vemos a Pablo que intercede por él. ¿Sabe quién era Onésimo? Un esclavo. ¿Qué hacía con Pablo? Si venía de Colosas, ¿qué hacía en Roma? Se había escapado. ¿Cómo se podía escapar un esclavo si no tenían dinero? Seguramente, no lo sabemos, pero la deducción más obvia es esa. ¿Lo había robado a quién? A Filemón, a quien que encima tenía dinero. ¿Y por qué a Roma? Pues seguramente son todo suposiciones, ¿eh? La gente joven se escapaban los que tenían buenas piernas, que conste. La gente de cierta edad no se escapaban. La gente joven que no aguantaba ser esclavo, y no me extraña, cogía la mínima oportunidad, robaban el dinero que ellos pensaban que podían y se iban a una gran ciudad. Y Roma era una gran ciudad donde si tenías la suerte de pasar desapercibido, genial, porque podías encontrar un trabajo y empezar una nueva vida y nadie te reconocía ya más como esclavo. Perfecto. Pero Onésimo tuvo tan mala suerte de que o bien robó poco dinero, que no lo sabemos, cosa que dudo, o bien se la acabó muy pronto. Y yo creo que se la acabó muy pronto. La gente joven a veces no sabe administrarse bien. Y de repente se quedó sin dinero seguramente. E imaginamos que, o bien, una de dos, o bien
en casa de su amo, en casa de Filemón, escuchó mucho de los cristianos, que podía haber sido, Filemón era un pilar entre los cristianos, y escuchó de la generosidad que tenían y dijo, voy a buscar un grupo cristiano que me ayude, es una opción. O bien, o escuchó mucho hablar de Pablo y se fue a buscarlo también. No sabemos cómo fue, porque todos son suposiciones, pero llegó donde estaba Pablo. Pero claro, el problema va mucho más allá. Es que necesitamos entender qué problema tenía un esclavo cuando se escapaba. Es muy curioso. Mirad, es curioso porque cuando entendemos la normativa del Imperio Romano con relación a la esclavitud, dices, ¿cómo se las gastaban, Para que sepáis, durante 400 años, más o menos, había una proporción de 3 esclavos por un hombre libre. Si había una revolución, ya se imagináis quién tenía las de perder. Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes romanas eran muy duras, muy severas para controlar a 3/4 partes de la población. ¿Os imagináis lo que significa eso? Entonces, ¿qué pasaba? Si tú te volvías esclavo, por cierto, ¿por qué podías ser esclavo de repente siendo libre? ¿Cómo pasas de ser libre, de tener una finca, tal, a ser esclavo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué puede pasar para que de repente seas esclavo sin haberlo buscado? Conquistas militares, por ejemplo, conquistas militares. En las conquistas militares el mayor botín era mano de obra, claro que sí. Y entonces los hombres, que había de todo, gente brillante, gente con su formación, eran llevados esclavos. Es que en nuestra cultura nos imaginamos los esclavos siendo negros, ¿verdad? Y así, esa es la cultura. La esclavitud más reciente, claro, pero estamos hablando de una esclavitud de muchísimo antes. Entonces, las leyes eran muy rigurosas para mantenerlos un poco controlados. Y hay cosas muy curiosas. Si un esclavo tenía una posesión, ¿sabéis a quién pasaba esa posesión? Al amo. Era tuya, ya no es tuya. ¿Te ha costado esfuerzo ganarla? Ya no te ha costado nada, la pierdes en un momento. Y pasaba al amo. ¡Qué alegría, ¿Te había costado 40 años conseguir algo? Venían a tu sitio, invadían, no tenías nada. Me da gracia también, a quien le pasaba, que lo decimos pronto. No podían casarse. Legalmente, claro. Ahora, ¿convenía que se casasen, tuviesen hijos? Sí, claro, ¿por qué? Los hijos, claro, ¿qué son los hijos? Mano de obra barata. Significa que más propiedades tenía el amo. Hijos, mano de obra, igual a mano de obra barata, a igual a más propiedades. Tenía su lógica, No se podían casar legalmente porque no tenían derechos, pero juntaos, procrear y crecer porque me conviene. Esa es la mentalidad. Más cosas. Estas son las leyes romanas de esa época. Si habían hecho una injusticia contigo como esclavo, ¿tenías derecho a qué? A nada. No vayas a protestar. No vayas a protestar que nadie te va a escuchar. Ningún derecho. ¿Os imagináis un esclavo que ha sufrido un maltrato enorme, o su familia un maltrato enorme, que no tenga dónde ir para poner una queja formal? Muy duro, Ningún respaldo social. Dejaban de ser humanos. Nos damos cuenta que dejaban de ser humanos para pasar a ser una cosa. Más. Eso es muy interesante. Si el amo era acusado de algo grave y merecía la muerte, ¿a quién enviaba? Elegía entre todos y decía tú. ¿Lo veis normal? Y encima, este pobre esclavo seguramente tenía que pasar por un interrogatorio, pero ¿qué va a responder si él no había sido? Y como no podía contestar, porque él no había sido, se lo cargaban mucho antes. Se lo cargaban, me refiero que le daban muerte mucho antes. Qué duro, qué leyes tan duras. Solo para que entendiesen que no tenían ningún derecho, que lo que el amo decidiese, eso se hacía. Tuvieron razón o no tuviesen razón, es igual. Tú formas parte de su propiedad y perdías tus derechos para que los únicos derechos existentes fuesen los del amo. Triste, Triste, muy triste.
Y el último punto que nos interesa. Si un esclavo huía, ¿qué pasaba? La muerte. No tenía derecho a nada, más que si lo encontraban, automáticamente ni juicio ni nada. Directamente le daban muerte y demostraban que se había escapado y ya está. Ninguna explicación más. Uno menos. Qué duro, ¿eh? Qué duro ser esclavo. ¿Por qué os cuento esto? La Biblia, la base de la Biblia es el amor entre hermanos, ¿verdad? El amor al prójimo. ¿Cómo podemos compaginar el tema central de la Biblia, que es el amor al prójimo, el amor a mi hermano, a mi hermana, con la esclavitud? ¿En la Biblia existe la esclavitud? ¿Hay esclavos en la Biblia? Desde versículo 1, no tanto, pero desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay esclavos. ¿Alguien puede explicar cómo es posible? A ver, voy a desmenuzar más esta pregunta. ¿Alguien está de acuerdo con la esclavitud hoy en día? Venga, animaros, chicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien está de acuerdo con la esclavitud? Hombre, claro, amo esclavo, chicos, sí, ¿no? ¿Por qué no estamos de acuerdo si la Biblia habla mucho de esclavitud? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es bíblico pero no es de Dios? Ah, ¿no? ¿Habéis oído? En la Biblia no todo es voluntad de Dios. ¿Qué pensáis? Claro, claro que sí. Entonces, ¿es un problema qué? O sea, ha existido durante siglos y siglos y siglos, que por cierto la esclavitud existe hoy exactamente igual, ¿eh? La esclavitud con menores y la esclavitud sexual existe y está a la orden del día, aunque queramos no verla, ¿eh? Existe, pero bueno, ya está menos bueno, digamos que los países occidentales no queremos verla, ¿eh? Pero está allí y somos consumidores, o sea, somos igual de responsables. Pero bueno, como no es el tema, ¿cómo es posible amalgamar el amor a mi prójimo y la esclavitud bíblica? ¿Abraham era un hijo de Dios? Sí. ¿Qué es aquello? Sí, ¿no? En principio. Si ahora decimos que no, la hemos liado, ¿eh? Era un hijo de Dios. ¿Cómo tenía esclavos? Es un ejemplo, ¿eh? Lo digo porque Abraham es un pilar. Filemón era cristiano, ¿sí o no? Era un buen cristiano. Tenía una iglesia en su casa. Era uno de los mejores cristianos del momento. Hombre, cuando tenía, se le escapó uno. ¿Tenía esclavos? No sería el único, seguro. Y va y se le escapa. ¿Cómo es posible si era cristiano? No penséis que os voy a dar la respuesta enseguida, pensad. A veces son ideas que, como no las tengamos claras, nos pueden confundir. Nos pueden confundir. ¿Entra dentro de los planes de Dios la esclavitud? No. Entonces, ¿qué papel toma Dios ante ella? Con este y con muchos otros temas, ¿sí? Pero nos toca este. Esto nos hará introducción para otros, no hoy. ¿Qué papel toma Dios ante esto? Os está saliendo humo ya, de tanto pensar. Es complejo, yo sé que es muy complejo, pero está bien que pensemos. Está bien que pensemos, porque alguien va a venir a decir, ¿me quieres explicar qué pasa con la esclavitud en la Biblia, que es totalmente opuesta a lo que Dios desea? Y es cierto, es totalmente opuesta a lo que Dios desea, pero es real. ¿Y por qué es real? ¿Porque Dios la ha querido? No. Porque para cuando se escribió la Biblia, esa sociedad, esa estructura social ya estaba establecida. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué hace Dios ante eso? Es muy interesante lo que hace Dios, Se adapta. ¡Wow! Un Dios que se adapta al ser humano, a la sociedad. Fuego para todos. ¡Hala! Empieza de cero. Así lo tenía que haber hecho cada generación, pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede. Tuvo oportunidad, ¿verdad? Con Noé. Y Dios lo que hace es regular. Se adapta a lo que hay y empieza a regular. Dice, vamos a ver
si podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Yo no deseo la esclavitud. Estamos en igualdad de condiciones, no importa la clase social que estemos, no importa. Quien está aquí necesita de quien está aquí, y quien está abajo necesita de quien está aquí. Todos somos iguales ante Dios. Y para Dios, que nos ha hecho así iguales, ver que el hombre, el ser humano, ha hecho esas diferencias sociales tan abismales entre unos y otros, para salir siempre ganando, evidentemente, los que tienen más poder. ¿Cuánto no habrá sufrido Dios de ver estas diferencias sociales tan enormes? ¿Qué hace con el pueblo de Israel? ¿Qué hace? ¿Les da normas? ¿Regula la esclavitud? ¿Existía la esclavitud en el pueblo de Israel? Sí, aunque nos pese, que a mí me pesa, no os podéis imaginar, me pesa y me duele y me rebelo, pero luego me pongo a estudiarlo y digo, qué bien lo has hecho. ¿Sabes por qué? Mirad, normas que dio, ¿cómo reguló esto? Dice, bueno, hay versículos del Antiguo Testamento que son preciosos, que es que no pensaba que tenía opción al PowerPoint, si no lo hubiésemos puesto, es igual, pero lo voy a leer. Esto dentro del pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con el Imperio Romano, ¿eh? El Imperio Romano ya hemos hablado de lo que significaba ser un esclavo, es decir, una cosa. Se despojaba de la humanidad para ser una cosa, un objeto de uso personal del amo. Ahora vamos a ver entre el pueblo de Israel. Les dice lo siguiente, en caso de que tu hermano se vuelva pobre al lado tuyo y tenga que venderse a sí mismo, no debes usarlo como trabajador en servicio de esclavitud. Es decir, si tú estás con tu hermano y se empobrece por lo que sea, no se podía empobrecer, a veces te podías meter en deudas que no podías pagar. Y entonces lo que sí puede hacer un israelita es que si tú te habías metido en deudas, no sé si eran hipotecas en esa época o no, no lo sé lo que serían, o tierras o lo que fuese, y le ha salido mal el negocio, si no tiene para pagar, ¿qué hacía? Se ofrecía a él como servidor, como esclavo, digamos. Pero cuidado, le dice, si tu hermano va a ser tu esclavo, trátalo bien. Ni se te ocurra abusar de él, ni se te ocurra explotarle. Trátale como a quién, como un hermano. O sea, Dios admite en su pueblo que tú mismo te ofrezcas como esclavo porque tienes una deuda. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a pagar? Trabajando. Y ahora, algo muy interesante es que en el pueblo de Israel no podían ser más de 6 años esclavos. Es genial. Tú tenías una deuda de 10, a los 6 se acabó. ¡Qué maravilla! 6 años esclavo no es mucho. Dios, que era muy inteligente, dijo, con ese tiempo suficiente para que pagues tu deuda. Ahora, ¿qué pasaba si la deuda era más pequeña? Si se pagaba en año y medio, imaginaos. ¿Qué pasaba? ¿Quedaba libre o no? ¿Ah? Tú trabajabas para quien le debías algo y si en año y medio habías pagado tu deuda, ¿recuperabas qué? Tu libertad. ¡Qué esclavitud más maravillosa! Es increíble cómo Dios se las ingenia en una sociedad complicadísima, cómo se las ingenia para que su pueblo sea un pueblo realmente diferente, especial, distinto, donde hay igualdad. Has hecho mal el negocio, te has metido una cosa que no has podido luego hacer frente, perfecto, trabaja y págalo. Trabaja y págalo. Y cuando lo hayas pagado, ya eres libre. Pero mientras lo debas, eres deudor. Y Dios entiende muy bien eso. Porque va a perder el otro. Trabaja. ¿Veis cómo está realmente regulado absolutamente todo? Para Dios no entiende la esclavitud como la entiende el pueblo, como la entendía todo el Imperio Romano. Dios la entiende entre dos iguales, entre dos hermanos. Uno debe, por lo tanto paga y el otro recibe. Pero cuida, trata a tu hermano como un hermano. Es el plan de Dios. Claro que en la Biblia existe la esclavitud, claro que sí, pero cuando entendemos lo que realmente quiere Dios con ella, no tiene nada que ver con el Imperio Romano. No tiene nada que ver con lo que el ser humano ha hecho de su prójimo. Porque para nosotros un esclavo es un esclavo en que no tiene derechos. Los niños, las jóvenes que son esclavizadas, no tienen derechos. Pero es que va tan en oposición a lo que Dios deseaba en su momento.
Dios cuando creó al ser humano, lo creó para que fuese plenamente feliz y lo que hemos hecho de esta libertad. Oprimir a la mínima que podemos. ¿Para qué? ¿Para qué oprimo? Para beneficiarme yo sin lugar a dudas. ¿Por qué pago un salario muy bajo? ¿Quién se va a beneficiar? Claro, yo como empresa o yo como individuo. Eso es lo que Dios no soporta. Esa diferencia tan enorme entre unos y otros, cuando el plan de Dios era una igualdad perfecta, una igualdad social perfecta. Y ante este problema se encuentra Pablo. Ante este problema se encuentra Pablo. Si Pablo hubiese seguido las normas romanas, las leyes romanas, viene Onésimo a verle y ¿qué hubiese dicho? Ah, ¿tú te has escapado? Ya está. La ley romana dice que te degüelle. Por cierto, les crucificaban, ¿eh? La peor forma de morir. En las plazas, para que se viese que era un esclavo fugitivo, que se había escapado. Que sea público, que todo el mundo lo viese para que tuviesen miedo. Pero fíjate, a Pablo le acoge en su seno, le acoge entre sus brazos. Pablo le acoge. Pablo le acoge. Y además comparte con él a Cristo. Tanto es así que se convierte. No solamente una persona que no muere, que se lo debía por la ley romana, sino encima una persona que se convierte, que es lo que Pablo buscaba. Y una vez que vea a Onésimo, que realmente ¿sabéis lo que significa Onésimo? La palabra Onésimo, útil. ¡Qué juego de palabras! Mira, este que significa útil ha sido un inútil, lo dice claramente, ¿eh? Filemón, lo entiendo, ha sido un inútil de arriba abajo, pero ahora ya no lo es. Ya ha entendido lo que es el Evangelio. Ahora ya es útil de nuevo. Ya vuelve a ser Onésimo. Ya vuelve a ser un ser que vale la pena que te aproveches lo que sea alguien como tú. Y lo que le pide Pablo, yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo muy escandaloso. Muy escandaloso. Dice, bueno, quisiera retenerlo conmigo porque me es útil, claro que sí, pero te lo envío. Dice, quizás se apartó de ti por un tiempo, para que lo recuperes para siempre. ¿Qué significa esto? Pablo dice, bueno, es que no dice que huyó de ti, dice que solamente se apartó de ti por un tiempo. Fíjate cómo suaviza todo. Oye, mira, que sepas que no es que haya huido, simplemente se ha separado. ¿Por qué? Para un bien mayor, porque ha conocido a Cristo. Y ahora viene la petición. Ahora viene una petición que es increíble. Pero mira, acéptale, Filemón, acéptale. Pero además, fijaos, no ya como esclavo, que podía otra vez volver a ser esclavo, ¿sí o no? ¿Tenía derecho? Filemón, ¿tenía derecho a recuperar a su esclavo? Claro que sí. Pero fíjate lo que Pablo le pide. Acéptalo, pero ya no como esclavo. Ya no como esclavo, sino que, ¿cómo dice el texto? Como un hermano amado. Sube unos escalones rápidamente. O sea, no simplemente no le des la muerte, que se la merece, no simplemente que le aceptes como esclavo, que tendría todo el derecho, sino que sigue subiendo un peldaño y le dice, acéptale como hermano y sube otro más. Un hermano amado. ¿Cómo le puede pedir eso a Filemón? ¿No crees que se aprovechaba de la relación que tenía? Un poco se aprovechó, Buena relación por pedir. Era Pablo, le admiraban. Además, Pablo es muy inteligente. Pablo es muy brillante, muy brillante. Le dice, recíbelo como a mí mismo. No me pidas eso. Yo me imagino a Filemón leyendo la carta diciendo, no me pidas esto, por favor. Que es esclavo, ¿cómo le voy a aceptar? Como a ti mismo. Pues sí, Señor, se lo pide. Pero es que además, dice, lo que él te debe, ponle a la cuenta del vecino. No. Lo que él te debe, yo te lo voy a pagar. Pablo va a pagar lo que le debe el otro. Anda, que lo iba a hacer yo. Sí. Lo que él te debe, que te lo pague. Pero es justo, fijaos, la justicia humana, yo hablo por mí, la justicia humana es decir, lo que cada uno deba, que lo pague cada uno, pero es que Pablo me enseña tanto porque va siempre más lejos.
¿Qué necesidad tenía Pablo encima pagar las deudas de un esclavo? Ninguna, necesidad ninguna. Pero es que es evangelio. A mí me encanta porque profundiza tanto, eso es evangelio. No el comportamiento humano normal de decir, cada uno que se apañe con sus problemas, no, no, no. Yo asumo la cuenta del otro. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Increíble. Te escribo, esto es psicología positiva, ¿eh? A esto se llama psicología positiva el versículo que viene a continuación. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Oye, yo no sé cómo hubieses concluido vosotros una carta así, yo no lo sé, ¿eh? Pero no sé, poneros en el lugar de Pablo. Eso es psicología positiva porque dice, sé que lo harás, ni una duda, no pongo ni siquiera en duda si lo harás o no lo harás, sé que lo harás. Pero es que además, que siempre va más lejos, dice, encima sé que harás todavía más. Tú lees esto y dices, pues es que no tengo opción. Alguien ha puesto plena confianza en mí, no tengo opción más que hacer lo que me pide. Imaginaos, yo no sé cómo hubieses escrito vosotros la carta, ¿qué hubieses añadido? No sé, es decir, no sé si te será posible, inténtalo. ¿Cómo hubieses escrito vosotros? Humanamente, yo no sé, pero le pides esto a alguien, una petición tan ilógica, lógica para Pablo que había entendido el Evangelio muy bien, ¿qué hubieses añadido vosotros? Anda, esfuérzate, inténtalo por lo menos, anda, haz un esfuerzo, anda, por favor, hasta donde llegues. Pero es que, entonces, él, cuando lee esto, es una psicología negativa, decir, bueno, si lo hago bien y si no lo hago, tampoco pasa nada. Pero tú leer que saben que vas a obedecerle significa que va a hacer lo que le ha pedido. Y encima que hará más, esto entra aquí dentro, ¿eh? Esto entra aquí, este mensaje entra aquí. Y sabe que es consciente de que lo puede hacer, claro que sí. Es una forma también de enviar mensajes a los que tenemos al lado. Cuando enviamos mensajes muy negativos, entran aquí y te los crees. Y te los crees. Nos los hemos creído cuando éramos pequeños y se lo creen nuestros hijos ahora ya, cuando ya somos padres. ¿Qué mensaje les hacemos que entre aquí? ¿Qué mensaje les damos? Positivo, tú eres capaz, eres inteligente, puedes hacerlo, ánimo, o no vales para nada, eres incapaz, no voy a sacar nada de ti. ¿Qué lección me enseña Pablo? Increíble. Confiar. Confía. Confía en que cualquiera puede dar mucho más de sí mismo de lo que yo puedo imaginar. Confía en que el otro, Dios le puede tocar el corazón y no soy yo ni mi petición lo que va a hacer cambiar. Es Él. Pero este tipo de mensajes positivos pueden hacer cambiar a una persona. Es increíble. Mensajes positivos. Y a mí que Pablo me enseñe esto, me enternece. Sé que lo vas a hacer. Y encima, que podía haberse quedado allí, de verdad. Pero encima sé que harás todavía más. Yo te pido esto, a partir de aquí, haz lo que quieras. ¿Cómo termina la historia? Hay una despedida paulina, eso sí, típica de Pablo. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasa con Onésimo? ¿Qué sucede? Espera a que Filemón le diga, sí, cariño, ven a mis brazos. ¿Qué le dice? ¿Qué hace Onésimo? ¿Qué hace? Es precioso. Yo hubiese esperado recibir la carta de aprobación, ¿eh? Yo digo, hasta que Filemón no me escriba diciendo que vuelva, yo no vuelvo, ¿eh? Menos riesgo. Volver a ser esclavo, me quedo en Roma. ¿Qué hace Onésimo? ¿Qué os parece? ¿Espera una carta? ¿Espera una respuesta? Confía. Confía y se va. Y vuelve a su amo. Que, por cierto, cuando vuelve, aquí podemos poner el final que queramos, ¿eh? Porque como nos deja los finales abiertos, imaginación al poder. Vuelve
a su casa. Ya no como esclavo. ¿Cómo vuelve? Como una persona libre, como un hermano. Y como un hermano amado. Así vuelve Onésimo. Vuelve a su hogar. Ya no vuelve a un sitio donde tiene que trabajar como esclavo. ¿Qué mensajes? ¿Me parece decir si Filemón, la carta de Filemón, merece o no estar en la Biblia? Aunque sea una carta personal. Es una carta preciosa. Pablo yo no sé, Pablo tenía tantas cosas que hacer en su vida que a mí me cuesta entender que haya tomado su tiempo para un problema personal de una persona. Un problema personal de alguien que no conoce mucho, pero se lo toma en serio y se dedica tiempo a eso. Porque para Pablo todos eran importantes. No venía de una clase social muy importante, era esclavo. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? ¡Hala! Queja, que tengo 20.000 cosas que hacer. ¿Es verdad? Podríamos haber reaccionado así. Alguien te viene con una problemática que dices, ¡ay, que no tengo tiempo! Pero Pablo sí que tiene tiempo aun para lo pequeño. Y tanto fue así que ganó un alma para Cristo. ¿Os imagináis volviendo Onésimo a su casa, a su hogar? ¿Os imagináis qué testimonio pudo dar? Yo me lo imagino. Hablando de la esclavitud que tenía antes sin Cristo y la libertad que tiene ahora con Cristo. Es el Evangelio. La libertad que Cristo te da, en las condiciones que sea. De esa historia, a ver, tenemos unos minutos. De esa historia que ni es muy larga ni es muy corta. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más os gusta de esa historia? Que hay como muchas cosas preciosas. Con una vez que os di la opción de hablar, a ver, ¿qué os impacta? ¿Qué os gusta? ¿Qué os llama la atención? Opiniones, que para eso tenéis, ¿eh? Opiniones, venga. Lo que más os ha gustado de la historia. ¿Eh? El perdón. El perdón. Perdonar la vida de alguien no es fácil, ¿eh? Muy bien. Más cosas. Más cosas. Lo que Pablo tenía en su corazón, que era ese amor por Cristo, esa relación íntima con Cristo. Cómo lo manifiesta en cualquier detalle, ¿eh? Cómo lo manifiesta en cualquier detalle. Muy bien. Precioso. Más cosas. A mí me llama la atención por la prontitud que Onésimo vuelve a casa de su amo, digamos. Ahora de su hermano. Es decir, que no sabía la respuesta. A lo mejor había leído la carta, pero la respuesta de Filemón. Y volver con esa prontitud y esa confianza me llama la atención. ¿Quién compartió esa confianza? ¿A quién le dio esa confianza? Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Confiar, confiar. Muy bien. Para ver 25 versículos hay muchas conclusiones, preciosas todas. Más cosas que os haya llamado la atención. De que a pesar de que socialmente la esclavitud se permitiera, no estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes. Y Pablo lo comprendió muy bien y por eso le permitió a Onésimo encontrar esa libertad. Perfecto. Muy bien, muy bien. En la Biblia, en realidad era un problema cultural, no era otra cosa. Es un problema cultural de ciertas culturas a través de la historia que han durado hasta casi final del siglo XX, ¿eh? Y era lo más normal. Por cierto, ¿sabéis que mucha gente se basaba la esclavitud? ¿Sabéis en qué libro basaban la esclavitud? En la Biblia, ¿eh? La esclavitud venía de Dios. Y algo malentendido aquí puede ser horroroso. Y de la Biblia, lo digo casi en cada culto, podemos sacar lo que queramos. Y tenemos que entender que hay una problemática cultural. ¿Por qué hoy en día esto ya no nos toca tan de lleno? No nos toca igual de lleno, no tenemos la misma problemática aquí en esos países occidentales, en otros sí, repito. Pero a mí no me cuesta trabajo entender que ciertas discusiones vienen de una causa cultural, no es otra cosa. ¿Quién tiene la razón a la hora de defender algo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién defiende que sí o quién defiende que no ante algo? ¿Quién la tiene? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabemos? Si yo lo veo desde un prisma con una cultura determinada y otro lo ve desde otro prisma con otra cultura determinada y es la misma Biblia, y es las mismas verdades. Lo que pasa es que lo vemos con unas culturas distintas y a mí no me cuesta aceptar que el problema no es la interpretación de la Biblia,
No es la Biblia en sí, no son las grandes verdades, sino como yo lo interpreto. El sábado, es que el otro hace muy poco, el sábado es una creencia universal adventista, la observancia del sábado. Adventista sí, es una doctrina, no me digas que ha dicho que no. El sábado es una doctrina adventista, no se identifica que somos del séptimo día, por si no sabíais. El sábado es indiscutible, porque para nosotros la Biblia lo deja muy claro. ¿Cómo guardarlo? Pues mirad, hay 200.000 formas, y eso sí que es cultural, y tenga que aceptarlo. No pasa nada por aceptarlo. Yo lo acepto porque yo lo veo desde un prisma distinto. Observamos todos el sábado. Vale. Hace un mes, muy reciente, me dijo alguien, estoy escandalizado. ¿Por qué? Porque alguien ha comprado en sábado. Yo dije, pues no me lo digas a mí, ve a la persona y díselo. No, porque no tengo confianza, pues tampoco me lo digas a mí, que tampoco hay confianza. Bueno, ¿dónde pone si se puede comprar o no el sábado? Es complejo, esas cosas complejas. Lo importante es que estamos unidos en lo principal, en las doctrinas. Y la forma de observar cada doctrina, que Dios nos ha hecho inteligentes, para que cada uno tome sus decisiones y seamos responsables con las decisiones que tomemos. No pasa nada. Uno comprará, otro no comprará. ¿Quién hace bien o qué hace mal? No soy yo quien voy a decir quién hace bien y quién hace mal, ¿eh? Para nada. Para nada. Eso es un problema cultural, la esclavitud, como muchos otros problemas culturales. La verdad, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad absoluta. Y yo cuando defiendo un tema, quiero tener la verdad absoluta. Y eso no existe. Son reflexiones que me hago yo misma, Yo sola me la hago. No, mi verdad no hay ninguna verdad. Es mi planteamiento, mi visión, mi perspectiva, mis vivencias, mi cultura. Y yo la acepto como tal. Por eso que acepto perfectamente que venga alguien a decirme, no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho. Perfecto, lo entenderé y lo tendré que aceptar. Y seremos igual de hermanos amados además. ¿Alguna cosa más que añadir del libro de Filemón? El amor nos une. ¿Eh? El amor nos une. El amor nos une. Precioso. El amor es... Yo siempre defiendo que la Iglesia está unida, lo defiendo siempre, la Iglesia está unida. En lo principal no hay discusión. No hay discusión. Somos hermanos. Acaba de terminar el Campore, 2.500 adolescentes. No me digáis que no estamos unidos en las mismas creencias, en un nuevo sentir. Eso es precioso. Sentirnos de una gran familia, eso es precioso. Pero dentro de esa gente, 2.500 niños, cada uno ha recibido su cultura, cada uno ha recibido su educación, cada uno tiene distinta forma de ver el Evangelio. ¿Eso es malo? Eso enriquece, no tengamos miedo. Eso enriquece. A mí era muy fácil venir de Zaragoza, donde había más o menos una cultura homogénea. Me es muy fácil venir de allí. Todo el mundo pensamos más o menos lo mismo. Muy fácil. Venir aquí, multicultural, dices, Dios mío, ¿cuánto creces? ¿Cuánto creces? Porque te abres, te adaptas, te ayuda a entender que tú no tienes la verdad en absoluto, aunque creas tenerla. La verdad es Cristo, y Cristo pertenece a todos, no a mí. Nadie lo tiene en exclusividad, nadie. ¿Alguna cosa más que añadir? 25 versículos, libro breve, conciso, con una problemática impresionante en esa época, pero me encanta el enfoque que Pablo le hace, me encanta. Cómo cambia el Evangelio del corazón, cómo cambia tener a Cristo en el corazón. Igualdad, no importa la clase social. Buen sábado, hermanos. Amén.